Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más nuevamente con nosotros. Hoy en primer lugar queremos decirles de nuestra profunda tristeza de corroborar una vez más de que el hombre es el peor enemigo del hombre. Allí tienen a Ucrania y a Rusia como un ejemplo actual y vigente que realmente nos avergüenza como seres humanos. Y les prometo que dentro de un par de semanas estará con nosotros un ucraniano que quiere venir a contarnos su visión acerca de esto, a pesar de que todos sabemos lo que realmente está pasando en el mundo, no desde ahora, sino de siglos y siglos atrás. Hoy vamos a hablar nuevamente de meteorología. Ustedes ya conocen a Juan David Pérez Correas, una figura dentro de esta casa aquí en Sejín, que nos da el tiempo prácticamente día a día, sin errar prácticamente nada, absolutamente nada. Entonces lo primero que queremos saber, y ustedes también querrán saber, y que lo ven asiduamente, ¿cómo se hace? Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Milton, un placer. ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen meteorólogo? Bueno, meteorólogo bueno o malo, pero bueno, la estudiar meteorología, pues hay dos disciplinas, ¿no?, que tocan la meteorología y la climatología como tal. Una de ellas es la geografía, es mi caso, la rama que yo cogí, y luego también está la física. Ya también depende un poco de si te quieres dedicar un poquito más a lo que es la climatología o la meteorología propiamente dicho, pero yo me decanté por la geografía y bueno, a partir de ahí pues es como poco a poco he ido formándome en esto de la meteorología. Bien, es verdad que no hay una carrera propiamente dicha de meteorología como tal, pero sí que es verdad que son esas dos únicas disciplinas, geografía y física, ambas complementadas, a través de las cuales podemos acceder a lo que es la meteorología y la climatología y en general a lo que es todo lo que engloba las ciencias ambientales y las ciencias de la atmósfera. Actualmente, día a día, todo crece, todo se desarrolla, e imagino que la meteorología de hace un siglo atrás a la de hoy ha cambiado totalmente, como lo ha hecho la medicina, la odontología, en fin. Pero mi curiosidad, imagino también que la de los televidentes, es ¿por qué a veces las predicciones meteorológicas no resultan totalmente exactas? Bueno, básicamente porque estamos haciendo una predicción meteorológica en un medio, que es la atmósfera, en el cual realmente a día de hoy, incluso a febrero del año 2022, no conocemos al 100%. Entonces, al no conocerlo al 100%, ahí tenemos un problema, y es que, claro, esas predicciones meteorológicas sí que nos vamos acercando poco a poco a casi la perfección, pero nunca vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Pues porque es un medio, insisto, que no conocemos al 100%. Para hacer predicciones meteorológicas al 100% fiables necesitamos tener todos los datos de todo el sistema climático a la vez, y eso ahora mismo es imposible porque, como sabemos, el planeta Tierra está constituido en un 70% de agua, mares y océanos, y en un 30%, el 30% restante es tierra propiamente dicho, que lo hemos comentado en más de una ocasión, le llamamos planeta Tierra, pero realmente casi deberíamos de llamarle el planeta agua, porque hay más superficie de agua que de tierra emergida. ¿Cuál es el problema? Que nosotros sí que en la mayor parte de lo que es la tierra emergida, tenemos estaciones meteorológicas en las cuales vamos captando todos los datos de la atmósfera. Tenemos también satélites en el espacio, a través de los cuales nos van llegando
imágenes, datos numéricos, pero seguimos teniendo grandes vacíos a lo largo del planeta en los cuales no podemos obtener datos. Sobre todo hay que imaginarse, por ejemplo, el océano Pacífico, lo inmenso que es. Pues bien, sí que hay aviones, por ejemplo, que van digamos mandando datos meteorológicos en sus rutas comerciales a un lado y otro del planeta. También tenemos buques y barcos que nos van enviando esos datos meteorológicos. También tenemos boyas que están unas fijas y otras a la deriva que nos van enviando también datos, pero tenemos mucho espacio que todavía está sin cubrir. Con esos datos que nos llegan se elaboran se meten en lo que son los modelos meteorológicos, se elaboran las predicciones meteorológicas, pero insisto, nos siguen faltando datos. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos nosotros que simularlos, ¿no? En esa simulación, si no es exacta, pues claro, la predicción meteorológica quizás no va a salir. Y además, las predicciones meteorológicas se elaboran de una forma que, si ya la predicción inicial es errónea, ya todas las siguientes, las de los siguientes días, también pueden ser erróneas. Por eso ahí es donde encontramos el problema. Es que estamos prediciendo sobre un medio que no lo conocemos al 100%, del cual no podemos obtener todos los datos que necesitamos, y por eso, aunque sí que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, la predicción meteorológica ha mejorado bastante, hemos mejorado mucho en la predicción en el corto y medio plazo, todavía a largo plazo tenemos ciertos problemas, pues nunca vamos a llegar tampoco al 100% de efectividad por eso, porque nos faltan datos y porque la atmósfera sobre la cual predecimos no la conocemos al 100%. Precisamente estabas hablando del tiempo que debe pasar para ustedes poder darnos datos acerca del tiempo que va a haber, digamos, dentro de una semana, 10 días. Y ayer, mi hijo, que se casa en octubre de este año, me dice: papá, pregúntale a Juan David si sabe ya ese día de octubre que me caso, qué tiempo va a haber. Esto viene enrabado con el hecho de saber con cuánta anticipación entonces se puede predecir el tiempo y el clima que va a ser en cierto lugar. Bueno, pues esto de hasta dónde podemos irnos en la predicción meteorológica depende de la zona en la cual primeramente estemos haciendo la predicción, porque no en todos los puntos del planeta tenemos la misma predictibilidad, que se llama, es decir, podemos avanzar tanto, hay climas que son muy monótonos a lo largo del año y en los cuales las predicciones meteorológicas se pueden hacer pues con bastante antelación, ¿no? Podemos avanzar bastante en la predicción meteorológica, pero en el caso, por ejemplo, donde nos encontramos, que es, digamos, las latitudes medias, tenemos una franja de climas templados en el cual nosotros estamos, una franja en el hemisferio norte, el nuestro, y también otra franja en el hemisferio sur. ¿Qué pasa? Que es una zona en la cual las variaciones, la variabilidad climática es bastante más significativa. ¿Qué pasa? Que eso ya nos reduce el plazo de predicción. Hacer una predicción para un día concreto de octubre, como puede ser para una fecha muy especial, como es el caso de una boda, no podemos hacerla a día de hoy. Estamos a finales de febrero, principios de marzo de 2022, quedan muchos meses. Lo que sí que podemos hacer es ver más o menos con qué frecuencia en el pasado ha llovido o no ha llovido, o qué temperaturas hemos tenido, para poder hacer una especie de, digamos, climatología, ¿no?, del día. Pero la predicción meteorológica en sí todavía no podemos saberla. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en nuestras latitudes podemos decir que en un plazo corto, el plazo corto es de 1 a 5 días. Más o menos ahí hemos alcanzado un nivel de predicción de en torno al 90-95% como mucho. Si nos vamos ya a lo que es el medio plazo, que se conoce en meteorología de 5 a 10 días, ahí ya la fiabilidad de una predicción meteorológica se reduce en torno al 70-75%. Pero ya si nos vamos a lo que se conoce también en meteorología como el largo plazo, es decir, 15 días o más, ahí ya vamos reduciendo a un 55-60%. Pero ya cuando hablamos de esas predicciones meteorológicas ya no podemos hacerlas por días, sino que cuando rebasamos el largo plazo ya tenemos que hacerlas por semanas,
por decenas, de 10 a 10 días, o incluso por meses. Eso ya entra dentro de lo que se conoce como las predicciones estacionales. Tenemos una predicción ordinaria, la diaria, la que vemos en televisión, la que yo hago, por ejemplo, aquí en TVCG, nos alargamos unos 3-4 días, eso es la predicción, digamos, ordinaria, pero ya cuando rebasamos el medio plazo, nos vamos ya a hacer predicciones semanales, por decenas o incluso por meses. Eso se llaman predicciones estacionales. Y ahí básicamente lo que hacemos no es predecir para un día concreto, sino que hacemos predicciones de si la temperatura o la precipitación va a estar por encima o por debajo de lo normal respecto a los valores medios. Eso es lo único que podemos hacer. Es decir, que una predicción, por ejemplo, si estamos a principios de marzo, para irnos, por ejemplo, a mayo, pues ya tengo que hacer una predicción estacional y global, más o menos. Pero un día concreto, imposible. Es como echar a la lotería o ver en la bola de cristal qué es lo que puede ocurrir. Eso ya se nos escapa. Juan David, de todas maneras, te pregunto si ya los meteorólogos están trabajando en algún tipo de fórmula, en algo, para poder aumentar fehacientemente lo que son sus predicciones climáticas y atmosféricas. Sí, claro. De hecho, el estudio de la atmósfera y el estudio de mejorar esa predicción meteorológica se está realizando de forma continua, y de hecho los países invierten gran cantidad de dinero en mejorar esas predicciones meteorológicas, porque ya sabemos que una predicción meteorológica es muy importante, primero para prevenir daños materiales y sobre todo para intentar evitar víctimas, es decir, que tengamos fallecidos, ¿no?, por cualquier situación atmosférica. Insisto, los países están costeando y se están gastando mucho dinero en intentar mejorar esa predicción meteorológica, pero hemos llegado ya a un punto en el cual quizás sí que podamos mejorar un poco, pero un poco más. No mucho más, es decir, no vamos a llegar al 100% de efectividad porque, como he comentado anteriormente, tenemos las fórmulas, tenemos todas las leyes físicas, tenemos las ecuaciones, todo eso lo tenemos, sabemos cómo funciona la atmósfera. El problema es que nos siguen faltando datos y es imposible cubrir toda la Tierra con esos datos. Por tanto, de los vacíos que hemos comentado anteriormente, que no podemos obtener datos, tenemos que hacer simulaciones, tenemos que suponer que en un punto X allí la temperatura es de 16 grados, se lo introducimos al modelo y el modelo ya saca la predicción meteorológica y los meteorólogos la interpretamos, porque luego esa es una segunda fase. Los modelos lo que nos saca es un montón de números, pero un montonazo de números, de variables, las cuales nosotros tenemos que traducirlas en la predicción meteorológica que les mostramos al público. Es decir, todo eso que vemos el mapa, que ponemos una nubecita o ponemos un rayo, ponemos un símbolo de la nieve, todo eso anteriormente era un número, y todos esos números nosotros tenemos que interpretarlos y luego ya sacarlos, digamos, a lo que es la predicción meteorológica en general, al público. Pero ya digo, tenemos las ecuaciones, tenemos todas las leyes físicas, pero nos siguen faltando datos, y eso sí, se intenta mejorar, mejoraremos incluso un pelín en las próximas décadas, pero ya estamos llegando a un máximo que va a ser muy complicado rebasarlo, y al fin y al cabo siempre vamos a tener esa incógnita de qué tiempo nos espera de aquí a unos cuantos días. Insisto, mejoraremos sí en el corto plazo, incluso ya hacemos predicciones horarias por horas, cuándo pueden comenzar a llover, cómo puede terminar de llover, que sirve mucho para los eventos que se realizan al aire libre, pero hemos llegado ya a un punto en el cual la mejoría va a ser mínima, por eso, porque nos faltan datos y nos van a seguir faltando datos porque es imposible cubrir toda la Tierra. Al igual que mi gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, que está muy seguido con nosotros en este programa, toda mi vida he sido positivo. Si no lo hubiera, siempre he visto el vaso lleno. En la parte nunca medio lo he visto llena. Medio lleno, siempre lo he visto lleno. Tuviera que viajar para el lugar del mundo que tuviera que viajar, iba contento, y tuve la suerte de que mi señora y mi hijo y mis hijos nos apoyaran en cuanto a viajar, y que todo nos iba a ir bien en ese lugar extraño hacia donde íbamos. Por eso la pregunta es, me imagino, dentro de los meteorólogos existirán una gran cantidad de que ven el vaso medio vacío, y habrá una gran cantidad que ven el vaso lleno totalmente. Entonces, yo te pregunto, ¿habrá gente dentro de los meteorólogos que creen fehacientemente
que algún día el hombre llegará a controlar el clima? Dentro de lo que es el gremio de meteorólogos, complicado encontrar a algún meteorólogo o meteoróloga que crea que el clima puede llegar a controlarse, porque eso es otra de las digamos, cosas modernas, ¿no?, que se está hablando últimamente, de que podemos llegar a controlar el tiempo, de que podemos hacer que llueva, podemos hacer que no llueva, pero eso, ojo, porque primero que es un tema delicado, y además el problema también viene, como he comentado anteriormente, en que nos siguen faltando datos, las predicciones meteorológicas no son lo suficientemente, digamos, fiables al 100% para entendernos, tenemos ahí siempre un cierto grado de incertidumbre, por eso, porque no conocemos al completo la atmósfera. Por tanto, si ya no conocemos al completo la atmósfera, ¿cómo vamos a intentar controlar el tiempo? Se ha dicho, sobre todo de ciertos países, Rusia en este caso, China, sí que ha comentado en algunas ocasiones, o incluso Emiratos Árabes, que ha llegado a controlar el tiempo, que han llegado a introducir, pues a través de aviones, iorudo de plata, que han hecho que llueva o que no llueva o que baje la temperatura y tal. Pero si nuestros telespectadores se han dado cuenta, casi nunca, o prácticamente nunca, esos experimentos climáticos llegan a buen puerto. ¿Quién no te decía a ti que la atmósfera iba a, digamos que una nube iba a soltar agua en ese momento? Puedo decir, no, yo es que he provocado que llueva, pero ¿quién te decía a ti que no iba a llover ya? Entonces, ahora mismo el tema del controlar el tiempo es algo que no se puede hacer, básicamente. Cuando se han hecho prácticas de este tipo, nunca han llegado a unos resultados y unas conclusiones que nos digan, sí, lo hemos conseguido. Nunca ha ocurrido eso, y creo que nunca va a ocurrir por lo mismo que estamos comentando el tema de las predicciones, porque la atmósfera es un sistema caótico, es un sistema que no conocemos al 100%, por tanto, lo de controlar el tiempo, yo creo que nunca se va a llegar a conseguir, a pesar de que digan de que si tenemos aviones, de que si tal, nunca se va a llegar a conseguir, por eso, por mucha tecnología que tengamos, porque no llegamos a controlar la atmósfera. Y además, también hay un problema de, digamos, de volumen. No nos imaginamos realmente la cantidad, ¿no?, de atmósfera que a nosotros nos rodea. O sea, es un volumen impresionante, una nubecilla que vemos ahí. Nosotros quizás a nivel local, pues nuestro trozo de atmósfera, no, es que nuestro trozo de atmósfera es muy grande. Es un volumen inmenso, tanto a nivel, si nos movemos a nivel horizontal como a nivel sobre todo vertical. Tenemos de atmósfera 80-90 kilómetros, hasta que esta poco a poco se va difuminando y ya, digamos, pasamos a lo que es al espacio, pero 80-90 kilómetros hacia arriba en vertical y luego en horizontal es mucho volumen de atmósfera, y todo eso ni mucho menos se puede controlar. Sí que se está comentando en muchas ocasiones, y por ejemplo aquí en la región de Murcia, a mí también me lo han comentado, que si pasa una avioneta, si suelta no sé qué, que si pasan los aviones comerciales y dejan esas estelas. Ya se ha demostrado que esas estelas es vapor de agua condensado. Es decir, que es vapor de agua que dejan los aviones. Al quemar el queroseno, igual que vemos por el tubo de escape de los coches, como de vez en cuando sale ese humillo de color blanco, o incluso el tubo de escape llega a gotear, o sea, bueno, pues eso es condensación. Lo mismo ocurre con los aviones. En fin, todas esas estelas no es que nos estén fumigando, ni que estén tirando ningún componente químico para que enfermemos, que todo esto, con toda la movida esta de los chemtrails, en fin, que hay mucho lío con todo esto, pero que se dice que sí, que se controla el tiempo, pero ni muchísimo menos. Ni se pueden deshacer las nubes para que deje de llover, ni se puede crear una nube para que llueva en los sitios donde tenemos aquí. En fin, que el tiempo ahora mismo no se puede controlar, y sí que es verdad que hay mucho mito, mucha leyenda en torno a eso, pero insisto, a pesar de la tecnología que tenemos ahora mismo, la atmósfera no se puede controlar. ¿Por qué? Porque incluso no podemos ni predecirla, pues aún menos controlarla. Muy bien, Juan David, vamos a dar una pequeña vuelta en el tema que estamos tratando. Primero preguntarte si, como mucha gente piensa, los países más vulnerables, los países en vía de desarrollo, muchísima gente dice que también son más vulnerables en cuanto a estos problemas meteorológicos extremos. ¿Es cierto o no es cierto esto? A ver, en general, Milton, si
tiremos un poco de geografía y nos fijamos dónde están los países desarrollados, como se comenta desarrollados, normalmente estos países suelen estar localizados en zonas medias, digamos en latitudes medias, ¿no? Donde tenemos los climas templados. Véase gran parte de Europa, España por ejemplo, Estados Unidos, también Australia, en el caso del hemisferio sur. En fin, los países así un poquito más desarrollados están en zonas, podemos decir que climáticamente un poco más calmadas, o al menos que no están en zonas donde los diferentes meteoros son muy devastadores. Eso sí, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, es un país desarrollado y sin embargo está afectado por huracanes, que ahora después lo comentaremos, también incluso por tornados cuando tenemos esas tormentas. Y también, aparte de eso, es que los países más vulnerables están en zonas donde habitualmente esos fenómenos meteorológicos son más extremos. Eso por un lado. Luego también depende de cómo respondamos económicamente, ¿no? Y cómo estemos preparados a esos diferentes meteoros. No es lo mismo que un huracán pase por encima de Cuba, por poner un ejemplo, que pase por encima de Estados Unidos. Hay una gran diferencia, aunque sea el mismo huracán, porque sabemos que la península de Florida está prácticamente unida a Cuba. Pues bien, el mismo huracán no tiene el mismo impacto, aunque estamos hablando de la misma categoría, no tiene el mismo impacto en Cuba que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los medios que hay en Estados Unidos no son los que tienen en Cuba. Por tanto, para responder a esa emergencia climática nunca se va a responder de la misma forma. Digamos que es un país más vulnerable, ¿no? a esos efectos climáticos o a ese fenómeno meteorológico en sí. Por tanto, ya digo, primero, esos países más digamos, metidos en el tercer mundo, entre comillas, con economías un poquito más débiles, están en zonas, sí, más vulnerables o que suelen ser más afectadas por esos fenómenos meteorológicos. Y luego, aparte, si uno de esos fenómenos meteorológicos se sale de esa zona habitual, como es el caso de los huracanes, que puede impactar en Estados Unidos, claro, la respuesta de Estados Unidos es mucho más contundente económicamente hablando que la de esos países. Pero sí que es verdad que normalmente los países digamos, de tercer mundo, un poquito más subdesarrollados o con economías más débiles, suelen ocupar zonas que climáticamente son más conflictivas. Casi, Juan David, en esos países, hermosos países que están dentro del mar del Caribe, tuve la suerte de conocer algunos, realmente son paraísos terrenales. Y sin embargo, allí muchísima gente ha tenido que participar de verdaderos éxodos porque han quedado destruidos absolutamente sus casas, sus plantaciones, en fin, han perdido absolutamente todo. Entonces vamos a empezar a explicarle a la gente, por ejemplo, cuál es la diferencia que hay. Hablaba de ciclones, hablaba de huracanes. ¿Qué diferencia hay entre un ciclón y un huracán? Bueno, pues básicamente en meteorología no hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Lo que pasa que dependiendo de qué parte del globo terráqueo nos encontremos, reciben un nombre u otro, pero realmente tifones, huracanes y ciclones es exactamente lo mismo, es el mismo fenómeno meteorológico. ¿Qué pasa? Que en todo lo que es la cuenca del Atlántico, sobre todo la zona del Caribe, sur de Estados Unidos, en esa zona, que es la que a nosotros nos pilla un poquito más cercana y la que tenemos un poquito más de relación, se llaman huracanes, ¿no? Y el mismo fenómeno que se produce en el Océano Índico y que afecta en algunas ocasiones al sur de la península arábiga, sobre todo afecta también Milton, a lo que es la zona de la India, todo lo que es el Océano Índico, insisto, ahí se llaman ciclones, pero insisto, es lo mismo un huracán que un ciclón. Y si nos vamos a lo que es toda la fachada más occidental de Asia, estamos hablando, por ejemplo, de China, de Japón, de Taiwán, de las Islas Filipinas o incluso también de toda la parte norte de Australia. Allí se conocen como tifones, pero tifones, ciclones y huracanes es exactamente el mismo sistema meteorológico, tiene exactamente la misma formación. Y ya digo, es exactamente igual. Lo que pasa que dependiendo de qué zona del mundo se desarrolle, de qué océano, pues recibe, ya digo, diferentes nombres. Pero, repito, tifón, ciclón y huracán es exactamente el mismo sistema meteorológico. ¿Por qué nombramos, por ejemplo, a los ciclones tropicales?
Bueno, pues que básicamente esos sistemas meteorológicos se desarrollan en una latitud que va entre el Ecuador, los 0 grados, y también los 5 grados, tanto norte como sur. Es decir, hay una franja donde ahí se suelen formar todos esos ciclones, huracanes, tifones, que luego ya poco a poco se van moviendo en el hemisferio norte hacia el norte y el hemisferio sur hacia el sur. Ya digo, es una zona de formación porque ahí es cuando se van desarrollando las tormentas. Esas tormentas se van uniendo como en una pequeña familia, eso crea una baja presión y esa baja presión termina formando lo que es el huracán, el tifón o el ciclón, y poco a poco por ahí se van moviendo. Normalmente ya cuando van avanzando hacia el norte o hacia el sur, lo que hacen es que van perdiendo intensidad. También depende mucho de cuál es la temperatura que tengan en el mar, porque los ciclones, los huracanes, los tifones se nutren de la evaporación, es decir, cuando se van moviendo por zonas tropicales, que ya digo, es solo un fenómeno de esas latitudes, van absorbiendo toda la evaporación, todo el agua del mar, se van alimentando, van ganando intensidad. Por eso vemos en algunas ocasiones, pues ha pasado de categoría 1 a categoría 2 o 4, o de 4 a 5, que es el máximo, 5 es el máximo, pues lo hacen por eso, porque van absorbiendo toda esa cantidad de humedad. Por eso necesitamos que las aguas estén calientes y por tanto puedan evaporar lo máximo posible, y luego ya cuando tocan tierra pues automáticamente empiezan a perder fuerza, pero ese toque de tierra es el peligroso, y sobre todo aquella zona en la que reciba el impacto del ojo del huracán o del tifón o del ciclón. Ahí es donde se suelen generar los máximos daños, pero son ciclones tropicales por eso, porque se desarrollan básicamente en esas zonas, en esa franja tropical, que es la única que puede alimentar esos sistemas meteorológicos. Muy bien, hablemos de los efectos, porque todo efecto tiene una causa que lo provoca. Entonces, ¿cuáles son los efectos principales de estos ciclones, huracanes, en fin, como los quieras llamar? Sí, de todos estos sistemas meteorológicos hay 3 fenómenos que son los que más daños producen, englobándolo en su conjunto. Sobre todo, ya hemos comentado que un ciclón, un huracán, un tifón, cuando va por el mar, pues no produce ningún daño, se va moviéndose lejos de las zonas, digamos, de tierra firme, las zonas habitadas, por tanto, cuando va por el mar no genera ningún problema. ¿Qué pasa cuando esto llega a tierra? Tenemos, como digo, podemos englobar dentro de todo el mare magnum ahí que se forma dentro de un tifón, de un huracán y tal, tres cosas que destacan mucho. Por un lado está la precipitación. Al ser la lluvia que nos deja, al ser sistemas tropicales, van cargados con muchísima humedad y dejan mucha precipitación. Eso ya, por un lado, puede provocar inundaciones. Estamos hablando al paso de un huracán, pues puede dejar perfectamente 300, 400, 500, hasta 600 litros por metro cuadrado, a lo mejor en tan solo 24, 48, 72 horas como mucho, porque también depende, aparte de la intensidad que lleve el sistema meteorológico, es la velocidad a la que se mueva. No es lo mismo un huracán de categoría 1, 2, 3, 4 o 5, que es la máxima, y también no es lo mismo, por ejemplo, un huracán de categoría 1 que se mueva a 80 km por hora que un huracán de categoría 5 que se vaya moviendo a 20 km por hora. Cuando más lento vaya, más daños va a provocar. Pues bien, por un lado está la lluvia, que puede provocar inundaciones. Por otro lado, y uno de los más dañinos, es el viento. Estamos hablando de que en esos sistemas meteorológicos el viento puede soplar con rachas de vientos sostenidos, que se dice, el que está soplando continuamente a 250, 200, 250 km por hora, que son los de categoría máxima, e incluso con rachas, con golpes de más de 300 km por hora. Esos son vientos muy dañinos y producen muchos daños. Lluvia, viento y sobre todo lo que se conoce, Milton, como la marea ciclónica. Es decir, cuando un huracán, que insisto, solo se forma en aguas, en zona marítima, es decir, en el océano, cuando un huracán impacta en tierra, lo que va arrastrando todos esos vientos es una subida del nivel del mar. ¿Qué pasa? Que en zonas habitualmente más bajas, es decir, con una altitud muy baja, claro, esto lo que hace es que el mar entra hacia tierra, puede penetrar, pues dependiendo de cómo sea la marea ciclónica, 1, 2, 3 kilómetros. Si a eso le añadimos el viento y si a eso le añadimos
el agua que cae en lo que es tierra firme, que no puede evacuar hacia el mar porque el mar ha subido de nivel, pues claro, esto lo que provoca son muchas inundaciones. Eso ha pasado, por ejemplo, en el año 2005, si no recuerdo mal, el paso del Katrina, cuando impactó sobre todo en el sur de Estados Unidos, en Nueva Orleans. Bueno, allí provocó primeramente la marea ciclónica, luego se juntó con toda la lluvia que estaba cayendo, no podía evacuar, se inundó absolutamente todo, y a esto le sumamos, Milton, ese viento tan intenso. Por tanto, marea ciclónica, lluvia, precipitación y viento. Esos son los tres elementos que provocan mucho más daños en un huracán. Muy bien, la última pregunta de esta primera parte está enrabada con lo que hablabas de mareas. ¿Qué es la marea de tormenta? La marea de tormenta o la marea ciclónica es básicamente esa subida del nivel del mar provocada por el viento. Cuando tenemos, por ejemplo, una borrasca de origen atlántico, que no es el mismo sistema, no es lo mismo, vemos en muchas ocasiones como nuestro país, en el norte, en la zona del Cantábrico, o en la costa oeste de Galicia, lo que es el Atlántico, mar Cantábrico, vemos como cuando tenemos un temporal, lo que se produce lo que se conoce como mar de fondo, ¿no? El mar de fondo va arrastrando todo ese, de los vientos que hay mar adentro, va arrastrando todas esas olas, impacta de forma importante con en el litoral, y además coincide también con las típicas mareas, la pleamar o la bajamar, que eso lo tenemos siempre. Ya saben que eso se produce por la luna, la atracción de la luna hace que suba y baje el nivel del mar de forma natural todos los días, dos veces, es decir, hay dos pleamares y dos bajamares. ¿Qué pasa? Cuando tenemos este tipo de fenómenos meteorológicos, todos esos vientos que se generan mar adentro van levantando olas, van aumentando ese nivel del mar o del océano, y claro, cuando llega a tierra, insisto, y sobre todo si coincide con una zona costera a muy baja altitud, lo que hace es que sube tanto la marea que se introduce hacia adentro, es decir, va introduciendo el mar hacia adentro. Si a eso le unimos, como estamos comentando, las precipitaciones y que los ríos no pueden evacuar, pues claro, el nivel del mar poco a poco va aumentando. Por eso la marea ciclónica es muy temida, porque el mar se mete literalmente dentro de las casas, de las calles y dentro de las poblaciones, y es eso, es toda ese agua que arrastra el mismo ciclón a través de los vientos, incrementa el nivel del mar y bueno, lo introduce pues incluso unos cuantos kilómetros hacia adentro. La marea ciclónica es muy peligrosa en este tipo de situaciones. Muy bien, Juan David, terminamos esta primera parte entonces de nuestro programa de hoy, repudiando una vez más esa guerra fratricida entre Rusia y Croacia y Ucrania, que no debería ser, como no debía ser nunca, una guerra en el mundo. Hombres matando hombres, mujeres, niñas, niños, inocentes, que no tienen absolutamente nada que ver. Para ello, ya se los dije, en un par de semanas estará un ucraniano con nosotros hablándonos de este terrible problema. Unos segundos y seguimos adelante.